Buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la sala de videoconferencias de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les comento que cada año se festeja el Día Internacional del Sueño a nivel mundial. ¿Y por qué se festeja? Es que el sueño es tan importante como el alimentarse. De hecho, hay información o se han hecho experimentos que muestran que los sujetos experimentales se mueren primero por no dormir que por no comer. Así que esto les indica que el dormir es sumamente importante. En el transcurso de esta videoconferencia vamos a mencionar la importancia que tiene el proceso de dormir y también les vamos a mostrar que no solamente el dormir es importante, sino también el contenido mental que se presenta durante los sueños, que sigue siendo un misterio, pero es muy interesante saber qué función desempeña, porque la naturaleza no hace nada en vano, de tal manera que las ensoñaciones también desempeñan un papel importante para los individuos. Bueno, en esta ocasión vamos a resaltar la importancia del sueño, considerando que es esencial para la salud física, mental y emocional. Y en este momento, o en esta ocasión, nos acompaña la maestra Beatriz del Olmo, que hizo su especialidad en trastornos del dormir. Entonces, consideramos que vamos a integrar información útil o muy útil para todos ustedes que nos hacen favor de ponernos atención. Es muy importante resaltar que desde hace muchísimo tiempo, si nos remontamos al pasado, aproximadamente 4.000 millones de años atrás, cuando se originó el planeta Tierra y cuando surgieron los primeros signos de vida en nuestro planeta, estos primeros seres vivientes o materia viviente tuvo que adaptarse a un movimiento constante de rotación de la Tierra. Este movimiento constante permitió que hubiera periodos de luz y oscuridad, de tal manera que la materia en desarrollo, la materia viva, tuvo que adaptarse a esos cambios. Materia que no se adaptó, desapareció. Y nosotros que estamos poniendo atención a esta plática, pues resistimos a esos cambios, evolucionamos y nos adaptamos a cambios de luz, oscuridad, como la materia viva en general. Y eso se manifiesta por periodos de actividad que se presentan durante el día y de reposo durante la noche. Y como ya sabemos, durante la noche se presenta el proceso de dormir, durante el cual se llevan a cabo funciones fundamentales para los seres vivos, incluyendo al ser humano. Entonces aquí, en esta diapositiva, pueden observar lo que he mencionado. Pasamos por periodos de luz, donde realizamos todas nuestras actividades, como ven en la figura en la parte izquierda, y periodos de penumbra u obscuridad, como ven la proyección de la luna, que es el momento en que dormimos y generamos una gran cantidad de actividades útiles para sobrevivir. Pero ¿cómo nuestro cerebro, nuestro organismo en general, detecta cambios de luz, oscuridad que se presentan en el medio ambiente? Eso es muy importante, porque detectar estos cambios generan una serie de modificaciones funcionales en el cerebro y en el organismo en general. ¿Cómo sucede eso? Bueno, a través de la vía visual. En el fondo del globo ocular existe la retina, que es donde están las células diferenciadas que nos permiten ver.
Al fondo están conos y bastones que están relacionados con la visión. Conos para la visión a colores, los bastones para la visión en la penumbra, en la oscuridad. De tal manera que allí en el fondo de la retina, estas neuronas diferenciadas están en contacto con el medio ambiente, captando los cambios de intensidad luminosa. Y ahí mismo en la retina hay otras células, que son células ganglionares, que esas células no tienen la función de ver, pero tienen una función importante porque son las que detectan cambios de luminosidad del medio ambiente y de esa manera llevan la información al interior del cerebro. De tal manera que la luz que penetra por la retina sale por el nervio óptico y es conducida al núcleo supraquiasmático, que como su nombre lo indica, es una estructura localizada encima del quiasma óptico. Ese es nuestro reloj biológico. De los animales en general, pero en particular para el ser humano, el núcleo supraquiasmático sirve como reloj biológico, es decir, está cambiando su actividad al ritmo de las 24 horas que dura la rotación de la Tierra. Y de esa manera, este reloj biológico se conecta con otras áreas cerebrales, las cuales a su vez controlan diferentes funciones del organismo, de tal manera que durante las 24 horas actividad física, mental y emocional se modifica. Entonces aquí en ese esquema están viendo lo que les he descrito. Bueno, y esta información aquí en esta figura lo resalto más, que entra, como ven ahí, por el globo ocular, va al fondo de la retina, de ahí por el nervio óptico va al núcleo supraquiasmático, nuestro reloj biológico, y de ahí salen axones que regulan la actividad cerebral y otras funciones del organismo. Parte de esos axones van al tronco cerebral, donde están neuronas que regulan el ciclo vigilia-sueño. Y de esa manera, estas neuronas que regulan este ciclo detectan los cambios de luminosidad que hay en el medio ambiente, de tal manera que con ese tipo de información, durante el día, cuando la luminosidad del medio ambiente es elevada, permanecemos despiertos y cuando empieza a oscurecer, empieza el proceso de dormir. Pero ¿cómo empieza? Esa información que llega en parte a nuestro reloj biológico, es decir, núcleo supraquiasmático, también parte de esa información se desvía a una glándula que es la glándula pineal, donde se libera una hormona que es la melatonina y que recibe el nombre de la hormona de la oscuridad. Recibe este nombre porque precisamente cuando empieza a oscurecer, esta hormona se libera, que es la señal que recibe el cerebro para que empiece el proceso de dormir. Aquí es importante resaltar que esta glándula pineal con la edad se calcifica y una glándula calcificada ya no puede producir ni liberar hormonas. Y por eso, como ustedes saben, si tienen por ahí algún familiar ya de edad avanzada, han detectado que tiene problemas de sueño. Bueno, en parte se debe a esto que les acabo de comentar. Como ya su glándula pineal está calcificada, ya no libera la cantidad suficiente de melatonina y la regulación del sueño se altera. Y aquí, en esta imagen pueden ver en el círculo cómo se distribuye el tiempo en días. En la parte superior es mediodía, como ven ahí dice 12 del día, en la parte inferior es medianoche. Entonces vemos que todas nuestras funciones físicas, mentales y emocionales se modifican de acuerdo a la hora del día. Por ejemplo, arriba a la derecha ven cómo la capacidad física, es decir, la actividad muscular, se incrementa después de mediodía. La actividad muscular, la actividad
cardiovascular, todas las actividades que aportan energía se van incrementando en el transcurso del día. Y esto es muy importante. Durante el día necesitamos la máxima cantidad de energía para llevar a cabo todas nuestras actividades. Y aquí es importante resaltar para aquellos que hacen deporte, el mejor momento para hacer el deporte, cuando tenemos la máxima capacidad, es en la tarde. En la tarde, por eso a los especialistas del deporte, administradores del deporte, tomen en cuenta esto que les estoy informando. El mejor momento para llevar a cabo la actividad deportiva es después del mediodía. Ya cuando empieza el atardecer, empieza a oscurecer, los procesos físicos, mentales, emocionales siguen cambiando. Ya cuando empieza a oscurecer, como indica ahí, empieza a liberarse la melatonina u hormona de la oscuridad, y de esa manera se estimulan las áreas cerebrales que nos conducen a dormir y empezamos el sueño. Este se hace cada vez más profundo a la medianoche, en la madrugada quedamos inconscientes, pero también acuérdense que durante la inconsciencia aparece una conciencia extraña, que son los sueños que se presentan de 3 a 6 veces cada noche, y así transcurre toda la noche, donde el gasto de energía es mínimo, y ya al amanecer otra vez empieza el proceso. Se requiere gasto de energía para que llevemos a cabo nuestras actividades cotidianas, y la melatonina deja de liberarse ya al despertar, porque ya no se requiere de esta hormona que se libere para que induzca sueño, a no ser que sea algún paciente que tenga problemas para la liberación de esta hormona. Entonces sí se altera su ciclo, vigilia, sueño. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa mientras estamos despiertos o mientras estamos dormidos? El cerebro es sumamente sensible a estos cambios de nivel de vigilancia. Cuando estamos despiertos, si colocamos sensores adecuados, es decir, electrodos, se presenta una actividad cerebral rápida y de baja amplitud, como ven en el primer trazo. Si cerramos los ojos estando despiertos, aparece una actividad que tiene una frecuencia de 8 a 13 por segundo y que se llama actividad alfa, que se presenta cuando uno está despierto, pero con los ojos cerrados y tranquilos física, mental y emocionalmente. Si permanecemos con los ojos cerrados, inmóviles, poco a poco la actividad cerebral va aumentando progresivamente de amplitud y se hace cada vez más lenta hasta llegar, como ven en el penúltimo trazo, a una amplitud máxima y ondas muy lentas. Eso indica que estamos en una etapa de sueño muy profundo. Estamos prácticamente inconscientes, estamos desconectados del medio ambiente. Y más o menos 90 minutos después de que empezamos a dormir, la actividad cerebral cambia repentinamente. Como ven en el último trazo, se hace rápida y de baja amplitud. Y esta es la fase donde se presenta la mayor cantidad de las ensoñaciones, que ya después la maestra Beatriz del Olmo les va a mencionar qué función pudieran tener estas ensoñaciones. Bueno, entonces ya vieron cómo el cerebro es sumamente sensible cuando pasamos de vigilia y al sueño, a diferentes etapas del sueño. Pero, ¿qué sucede durante el sueño? Ya vimos que cambia la actividad cerebral, pero todo nuestro organismo y nuestra mente están oscilando en el transcurso del sueño. Suceden muchas funciones, pero voy a resaltar lo que considero más importante. Ahí en la gráfica que ven en color verde, la que está ahí encerrada en un cuadro color rojo, nos indica cómo se libera la hormona del crecimiento. Esto es muy importante. Durante el sueño aumenta la cantidad de hormona de crecimiento que se libera, sobre todo lo que se llama
sueño lento, cuando aparecen ondas lentas de gran amplitud. Esto es muy importante que lo conozcan, sobre todo en la etapa de crecimiento de los niños, antes de que lleguen a la adolescencia, antes de que termine la adolescencia. Esta fase es muy importante porque se libera esta hormona en grandes cantidades y, como su nombre lo indica, esto permite crecer al individuo. Los huesos se hacen más largos, los músculos también se estiran, en fin, permiten el crecimiento del individuo antes de que se llegue a la adolescencia, que es el momento en que termina el crecimiento y los huesos se van soldando y el crecimiento disminuye. Entonces, muy importante antes de la adolescencia, porque hay algunas enfermedades frecuentes en los niños, por ejemplo, cuando tienen infección de amígdalas o anginas, no pueden respirar adecuadamente. Cuando duermen, presentan un trastorno que se llama apneas del sueño, y eso produce que el niño despierte constantemente, y dando como resultado que su sueño sea fraccionado, que el sueño lento no se presente como debe de presentarse, porque se fracciona, y eso da como resultado que la hormona del crecimiento no se libere en cantidades adecuadas. Resultado es que el niño reduce la velocidad de crecimiento. Entonces pongan mucha atención, porque este tipo de trastornos es muy frecuente en los niños. La amigdalitis, las anginas alteran el sueño y reducen el crecimiento. Así que pongan mucha atención en esto que le estoy describiendo. Es muy importante para la salud y el bienestar de los niños. Y también aquí resalto otro tipo de hormona, pero que se libera cuando estamos despiertos. Bueno, en esta gráfica no se ve, pero me estoy refiriendo al cortisol. El cortisol es otra hormona que se libera, pero durante el día, y tiene su razón de ser, porque esta hormona aporta energía al individuo para que lleve a cabo todas sus actividades físicas y mentales durante el día. Así que esto es muy importante también, porque hay algunas ocasiones en que esta hormona se libera en la noche, cuando el sujeto debe de dormir, y lo mantiene activado. Se presenta insomnio por efecto de un desbalance en la liberación de las hormonas. Bueno, y además de, como ya les mencionaba, que la hormona del crecimiento aumenta la cantidad de liberación en la noche, y que su función es favorecer el crecimiento del individuo, también tiene otras funciones, de manera integral, actúa sobre el metabolismo general de los individuos, de tal manera que esa tiene una gran cantidad de funciones. Interviene en síntesis de proteínas que pueden servir como enzimas, es decir, favorecen el funcionamiento de otros órganos. Cuando las proteínas funcionan como enzimas estimulan el funcionamiento general del organismo, o pueden funcionar como proteínas estructurales, es decir, pasan a formar parte de los esqueletos, de los componentes de las células, y como ya les mencioné, favorecen el crecimiento de los huesos, favorecen el crecimiento del organismo en general, como ya les he mencionado. Bueno, ¿y para qué sirve dormir? Antes, cuando no se tenía información adecuada, cuando no estaba tan avanzada la ciencia y la tecnología, la sensación que uno tenía es que el sueño sirve para descansar, por esa percepción que uno tenía después de haber dormido. Uno podría decir, mi sueño fue reparador, o me siento muy cansado, quiere decir que no dormí de manera más adecuada. Esa era la sensación que uno percibía, pero ya con el avance de la ciencia y la tecnología, pues se está dando razón, se está apoyando a esa sensación que se tenía, porque efectivamente el sueño tiene una gran cantidad de funciones que permiten el bienestar del individuo en general.
Y aquí hago una lista muy somera de cuáles son las funciones del sueño. Por ejemplo, función restauradora del cerebro. Y esto es muy importante porque mientras estamos despiertos, el cerebro está trabajando intensamente porque se comunica constantemente con el medio a través de las vías sensoriales, a través de la visión, oído, olfato, tacto. Entonces, constantemente está percibiendo información, procesando la información para adaptarse al medio ambiente en constante cambio. Entonces, el cerebro termina por fatigarse. Así que durante la noche viene una parte reparadora del cerebro. ¿Pero qué significa que el cerebro se fatigue? Bueno, en el día, como está funcionando constantemente, la información que recibe el cerebro y es conducida a diferentes áreas es transmitida por cadenas de neuronas donde se liberan sustancias químicas que se llaman neurotransmisores y que son fundamentales para que la función o la información fluya a diferentes partes. Sin estas sustancias no entra información al cerebro. Pero si se está trabajando constantemente, la cantidad de neurotransmisores se va agotando. Y si estuviéramos en vigilia eterna, en teoría, estos neurotransmisores se agotarían y ya no podría conducir información el cerebro. Entonces requiere un tiempo determinado, que sería la noche, para dormir, para que el cerebro se recupere. Y también durante el funcionamiento cerebral, como producto de la utilización de estos neurotransmisores, se producen moléculas laterales que pueden intoxicar al sistema nervioso. Entonces hay una especie de lavado nocturno. Hasta hay un sistema que se llama de gliocomunicación, donde interviene un sistema semejante al sistema linfático. Este es un sistema como gliolinfático, algo así, que hace que haya una especie de lavado cerebral para liberar las toxinas que puedan dañar el buen funcionamiento del cerebro. Y bueno, como ya mencioné, hay renovación de los tejidos. Durante el sueño se liberan toxinas y, como mencioné previamente, hay liberación de hormonas muy importantes para el organismo, que ya resalté la importancia de la hormona del crecimiento. También las funciones inmunitarias son importantes, se revitalizan durante el sueño. Y esto es muy importante. Atención, sector salud. Lo que pasa frecuentemente en las clínicas, hospitales, ahí se altera el sistema inmunitario porque en parte están alterando el sueño de los pacientes. Nada más imagínense, ustedes tienen ya la experiencia de que cuando han caído en un hospital o clínica o algún familiar, el propio movimiento de esos lugares altera el sueño, porque las enfermeras van y vienen, hay el ruido de los otros pacientes, no dejan dormir al paciente que acaba de llegar. Si no duerme bien, su sistema inmunitario se debilita y están en un lugar, en una clínica u hospital donde hay microorganismos, hay bacterias, superbacterias resistentes a los antibióticos, porque como ahí utilizan muchos antibióticos, las bacterias que sobreviven ahí se hacen resistentes, de tal manera que un enfermo recién llegado no duerme bien, se debilita el sistema inmunitario y se encuentra con microorganismos que resisten a los antibióticos. Resultado es fatal. El enfermo entra con una enfermedad para ser atendido y sale muerto, porque ahí adquirió una infección que no pudo ser controlada. Entonces, mucha atención en eso. Lástima que el sector salud no ha puesto atención en esto que estoy describiendo. Otra de las funciones también, y que por experiencia propia lo han percibido, el dormir
está relacionado con el aprendizaje y la memoria. Ustedes saben que si no duermen adecuadamente, tienen problemas de memoria. Lo que aprendieron cuando estuvieron despiertos, se les olvida. Así que este es un mensaje muy importante. Estudiantes, estudien todos los días. No estudien la noche anterior antes de presentar el examen. Aunque aprendan la noche, se desvelaron tratando de almacenar información. Sorpresa, en el momento que van a presentar el examen, gran parte de la información aprendida se les ha olvidado porque no le permitieron a su cerebro dormir para que consolide lo aprendido. Entonces, con esto, ahí va este consejo. Mejor estudien regularmente y no la noche anterior a la presentación del examen. Y también, durante la noche, al dormir, el cerebro establece conexiones nuevas. ¿Qué significa esto? Bueno, durante el día, como estamos en contacto con una gran cantidad de estímulos, se generan conexiones nuevas. De hecho, el estudiante cuando aprende algo nuevo, eso es una expresión de que su cerebro hizo sinapsis nuevas, conexiones nuevas, porque esa es la base del aprendizaje, tener mayor capacidad para manejar información. Es lo que hace el cerebro. Pues ¿cómo lo hace? Estableciendo conexiones nuevas, que es lo que hace el aprendizaje. El estudiante estimula constantemente su cerebro a través de escuchar, leer, mete información al cerebro y lo aprende, porque se establecen conexiones nuevas. Duerman para que se consolide esa información, sino lástima de esfuerzo, porque se les borra esa información. Bueno, aquí resalté algunas funciones del cerebro, las que considero más importantes. Ya después, la maestra Beatriz nos va a describir con mayor detalle también la parte emocional, que es muy importante, y que el sueño también juega un papel importante para el control emocional. Y entonces, para que vean la importancia del proceso de dormir, aquí en este esquema, observen cuando alguien no duerme el tiempo adecuado, cuando su sueño fue de mala calidad, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar en estos individuos? Bueno, aumenta el riesgo de un infarto. Si no duermen bien, entonces incrementa la posibilidad de que tengan un daño cardíaco, que puede ser una muerte fulminante. Su capacidad para responder a estímulos del medio se hace más lenta, se hacen más lentos. Si conducen un auto, no les da tiempo de frenar porque se requieren de milésimas de segundo para poner el pie en el freno. Su tiempo de reacción se hace muy lento, no observan adecuadamente el medio, confunden el color del semáforo rojo con verde, con amarillo, porque no durmieron adecuadamente. Y si su insomnio fue muy prolongado, empiezan a tener temblores musculares y la sensación de dolor se hace más intenso. Y como ya les decía, si no duermen bien, pues se suprime la liberación de hormona de crecimiento. Desde el punto de vista del estado emocional, se vuelven agresivos, irritables, sus problemas cognitivos se alteran, tienen problemas de memoria, su juicio para juzgar se altera también, bostezan mucho. Vean estudiantes que no duermen bien, allí los vemos dentro del salón que están bosteza y bosteza. Es un signo de que no durmieron el tiempo suficiente. Y además, para resaltar la importancia de los sueños, como ya les decía, los sueños generalmente se presentan en una fase del dormir, en una fase del sueño. Pero si no duermen, no le permiten a su cerebro soñar, y esto se prolonga mucho tiempo, empiezan a soñar despiertos, es decir, empiezan a tener alucinaciones, captan algo que no existe, que lo inventa su cerebro. Bueno, no le permitieron a su cerebro soñar adecuadamente y empiezan a tener síntomas como de pacientes psiquiátricos. De hecho, cuando no se duerme bien, el psiquiatra puede confundir al individuo como un paciente. Bueno, este es un paciente psiquiátrico, tiene alteraciones psiquiátricas, necesita tratamiento para controlar esos síntomas, a ver tales medicamentos
falso. Atención, cuando no duermen bien, empiezan a tener síntomas como de pacientes psiquiátricos. Duerman bien y esos síntomas van a desaparecer. Entonces, en esta diapositiva quiero resaltar todo lo que significa tener un sueño adecuado. Y si sistemáticamente no se duerme adecuadamente, que este problema se haga crónico, entonces generalmente el estado de ánimo cambia también crónicamente. Se presenta estrés, el individuo se hace irritable. Entonces aquí en esta diapositiva les estoy poniendo 2 vías posibles que explican por qué cuando el sujeto está estresado reacciona violentamente. Ya se conocen las vías que sigue. El sujeto capta alguna señal que le produce estrés y de ahí se lleva a cabo una reacción en cadena para responder, porque el estrés, si es crónico, le hace daño al organismo, pero tiene una función biológica muy importante, porque el estrés prepara al individuo para enfrentar amenazas posibles, amenazas que son reales o amenazas imaginadas. Entonces sí, preparan al organismo para sobrevivir, o corren o se enfrentan al problema para sobrevivir. Entonces el organismo reacciona masivamente ante señales estresantes y puede ser a través del sistema nervioso, donde al captar la señal a través de diferentes receptores, que puede ser a través de la vía visual, llega la información al tálamo y ahí se conecta, como ven del lado izquierdo, por el sistema nervioso y por una reacción en cadena que por el tiempo no vamos a detallar, pero va a terminar finalmente la señal en la médula de las glándulas suprarrenales. Ahí se liberan hormonas que dan energía, como adrenalina, noradrenalina, y cuando se liberan, aportan energía al organismo para reaccionar adecuadamente ante ese peligro real o potencial. Así que esa es una vía. Y otra vía que lo hace también a través de percibir las señales por diferentes receptores, llegan al hipotálamo, pero llegan a la glándula hipófisis, sobre todo a la parte anterior, y ahí se hace una liberación de sustancias que permiten liberar cuando llegan, en este caso, a la corteza, a la parte externa de las glándulas suprarrenales, y allí liberan otro tipo de sustancias que también finalmente aportan energía y preparan al individuo para defenderse de esa amenaza que pudiera conducirlo a la muerte. Entonces, como ven, este tipo de estrés es benéfico para la sobrevivencia de los individuos, pero si se establece crónicamente, que es cuando no se duerme adecuadamente, entonces se manifiesta y ya no, y en este caso pues ya es una enfermedad que puede conducir a un infarto. Así que es muy importante estar regulando estas vías que conducen a reaccionar, y a veces la reacción es violenta. Ahora, estas vías que a muy grosso se las describí, pues el cerebro se conecta con todo el organismo precisamente para regular, como decíamos a propósito del título de la conferencia, regular la actividad mental, física y emocional. Y en ese sentido, la maestra Beatriz del Olmo ha venido trabajando para establecer esa conexión entre actividad mental, entre el sueño y una reacción del organismo en general. Así que le cedemos la palabra a la maestra del Olmo para que integre esta información. Adelante, por favor. Sí, gracias, doctor. Bueno, por otro lado, el sistema nervioso autónomo también es un sistema que tiene una participación muy marcada durante el sueño.
Este sistema lo podemos dividir en una rama simpática que está más activa en situaciones de lucha o huida, como son situaciones estresantes, y por otro lado está la rama del sistema nervioso parasimpático, que tiene una mayor participación en situaciones de calma o reposo. Entonces, de manera muy general, este sistema nervioso autónomo va a producir cambios a nivel fisiológico, tanto cuando estamos despiertos como cuando estamos en una fase de sueño no humor o bien en una fase de sueño humor. Como podemos ver en esta tabla, existen diferentes variables fisiológicas que se pueden modificar cuando estamos despiertos o dormidos. Una de ellas es la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuando estamos dormidos, la frecuencia cardíaca disminuye en comparación a cuando estamos despiertos. Cuando estamos en la fase de sueño humor o de movimientos oculares rápidos, esta frecuencia cardíaca suele ser más variable, es decir, incrementa y decrementa. Otro ejemplo es la frecuencia respiratoria, que también decrementa en la fase de sueño no humor y puede ser variable cuando estamos en sueño humor. De hecho, en esta fase de sueño humor es mucho más probable que existan esto que se conoce como apneas del sueño, que ya lo comentaba el doctor, que son estas pausas respiratorias cuando estamos dormidos. Y esto se debe a que durante el sueño humor existe una menor actividad de los músculos. Es por ello que existe un mayor riesgo de que ocurran estas apneas. Entonces, existen otras variables fisiológicas que también se modifican en los diferentes estados de vigilia y de sueño, pero para la finalidad de esta presentación nos vamos a centrar un poco más en la parte cardíaca. Entonces, cuando hablamos de variabilidad de la frecuencia cardíaca, nos referimos justamente a estas variaciones que ocurren entre un latido y otro. Y estas variaciones pueden depender del contexto. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos estresados, cuando estamos durmiendo, etc. Y esta variabilidad es considerada una forma no invasiva de estudiar al sistema nervioso autónomo. Para estudiar esta variabilidad, pues se necesita realizar un electrocardiograma, el cual se puede llevar a cabo tanto en vigilia como durante el sueño. Y esta señal proveniente del electrocardiograma se puede analizar por medio de diferentes métodos. Uno de estos métodos es el método del dominio del tiempo, que consiste justamente en medir cuánto tiempo transcurre entre un latido cardíaco y otro. Por ejemplo, si en un minuto presentamos un latido cardíaco cada segundo, tendríamos 60 latidos en un minuto. Sin embargo, si los latidos se empiezan a presentar en diferentes tiempos, entonces se modifica el número de latidos que tenemos en ese intervalo de tiempo, ya sea que disminuya o que aumente. Por otro lado, tenemos a los métodos del dominio de la frecuencia, que lo que hacen es tomar la señal del electrocardiograma, que está en el dominio del tiempo, y por medio de la transformada rápida de Fourier, convertirla en una señal que está en el dominio de la frecuencia. Estas frecuencias que tenemos de la actividad cardíaca nos pueden indicar un mayor predominio de actividad simpática o de actividad parasimpática. De hecho, una de las medidas más utilizadas se conoce como arritmia del sinus respiratorio, que son estas variaciones que tenemos en nuestra frecuencia cardíaca cuando inhalamos y cuando exhalamos. Y de acuerdo con varios estudios, esta arritmia del sinus respiratorio es conocida como, que tiene una amplia participación del sistema nervioso parasimpático. Y por último están los métodos no lineales. Estos métodos se han utilizado más en el campo de la física y de las matemáticas, pero también se pueden aplicar al análisis de señales biológicas como es la actividad cardíaca. De manera muy general, lo que pretenden estos métodos no lineales es investigar qué tan compleja es una señal. Y bueno, es importante mencionar que cuando tenemos una amplia variabilidad de la frecuencia cardíaca, estamos hablando de que el individuo tiene una gran capacidad de adaptación y también de salud. Esto puede verse reflejado tanto en vigilia como durante el sueño. Por ejemplo, cuando estamos ante una situación que nos produce estrés, es completamente normal que antes y durante este evento estresante, pues haya un incremento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, cuando este estímulo estresante ya no está presente, lo normal sería que la persona pues vuelva a sus niveles de actividad cardíaca que tenía antes del estímulo estresante. Sin embargo, cuando la persona no tiene esta capacidad de adaptación, pues puede seguir durante mucho tiempo con esta sobreactivación cardíaca,
es decir, no tiene la capacidad de regular su actividad autonómica. Ahora, por otro lado, en el sueño, esta adaptación autonómica la podemos ver reflejada en los cambios que tiene la actividad cardíaca a través de las diferentes fases de sueño. Como ya había explicado anteriormente, lo normal sería que durante el sueño no MOR la actividad cardíaca disminuyera en comparación con la vigilia. Y durante el sueño MOR pues pueden existir mayores variaciones. Lo que se ha encontrado en algunos de los estudios que hemos hecho en niños con síndrome de Asperger es justamente que ellos tienen una actividad cardíaca alta en todas las fases de sueño, es decir, que no tienen esta capacidad de adaptación para disminuir o incrementar la frecuencia cardíaca con base en la fase de sueño en la que se encuentran. Esto obviamente comparándolos con niños que tienen un desarrollo típico. Bueno, otra parte muy importante es la relación que existe entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y los estados emocionales. En la gráfica, en las imágenes, podemos ver algunos de estos estados. En el eje de las ordenadas vemos la frecuencia cardíaca expresada en latidos por minutos y en las abscisas vemos el tiempo expresado en segundos. En la parte de arriba vemos cómo se observa la actividad cardíaca de una persona que está ante un estado de frustración. Vemos que la frecuencia cardíaca pues es muy errática y de hecho es mucho mayor. Por el contrario, en la parte de abajo vemos una imagen de una persona que está ante un estado de apreciación, que puede ser apreciación de un video, un paisaje o una imagen que le produzca calma o que considere agradable a la persona. Podemos ver cómo existe un cambio radical en la forma en la que se está manifestando la actividad cardíaca. En este caso, la actividad cardíaca es mucho más estable y es mucho menor en comparación cuando la persona se encuentra en un estado de frustración. Entonces, aquí empezamos a ver cómo los estados emocionales sí pueden impactar la forma en la que se está presentando la actividad cardíaca. Y bueno, este es un artículo del año 2014 que fue llevado a cabo en la Universidad de Sydney, en Australia. Y lo que muestra es un metaanálisis de la relación que existe entre los trastornos de ansiedad y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. De manera muy general, lo que se encontró en este estudio fue que personas que viven con ansiedad social, estrés postraumático, ansiedad generalizada, etcétera, tienen una mayor frecuencia cardíaca en diferentes contextos. Y además de eso, también tienen niveles más altos de cortisol y también tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, ya que como lo mencionaba el doctor hace un momento, cuando estamos ante situaciones de estrés de manera constante o de manera crónica, pues el sistema autonómico está sobre está teniendo una sobreactivación que a largo plazo pues incrementa el riesgo de desarrollar estas enfermedades cardiovasculares. Bueno, en esta otra imagen igual presentamos el latido cardíaco expresado en latidos por minutos y en el eje de las abscisas el tiempo, que en este caso son 30 segundos. En la parte de arriba nuevamente vemos la frecuencia cardíaca de una persona en un estado pues de reposo y en la parte de abajo vemos la actividad cardíaca de una persona después de que estuvo realizando un entrenamiento en respiración diafragmática. Este tipo de respiración lo que pretende justamente es incrementar la actividad del sistema nervioso parasimpático, con la finalidad de que el individuo pues esté en un mayor estado de calma o de reposo. De hecho, este tipo de entrenamientos en respiración diafragmática también se pueden utilizar como parte del tratamiento de individuos que tienen dificultades para iniciar a dormir, porque muchas veces estos individuos lo que tienen es una sobreactivación fisiológica o cognitiva. Es decir, todo el tiempo están pensando en situaciones estresantes de su vida cotidiana y esto no les permite pues comenzar a dormir adecuadamente. Entonces vemos cómo este entrenamiento en respiración diafragmática justamente hace que la frecuencia cardíaca sea mucho más estable y promueve estados de reposo y de calma en estos individuos. Y bueno, este es otro artículo, es del año 2019 que fue llevado a cabo en la Universidad de Mannheim, en Alemania. Y en este estudio lo que intentan investigar es la relación que existe entre las pesadillas y la actividad del sistema nervioso autónomo.
Como sabemos, las pesadillas son un tipo de parasomnia que consiste en ensoñaciones que tienen un contenido emocional negativo, es decir, que contienen situaciones de miedo, de tristeza, de enojo o situaciones que en general pueden poner, entre comillas, en riesgo la vida de la persona en el caso de las ensoñaciones, ¿no? Entonces, lo que hacen en este estudio es tener a dos grupos. Uno de estos grupos incluye individuos que tienen más de una pesadilla a la semana y el otro grupo incluye individuos adultos que tienen menos de una pesadilla al mes. Entonces, a cada uno de estos individuos les realizan registros polisomnográficos. Una vez que analizan estos registros, lo que hacen es tomar fragmentos de 5 minutos de la fase de sueño-amor, porque sabemos que durante esta fase de sueño es donde ocurren las ensoñaciones, en este caso las pesadillas. Entonces, analizan 5 minutos de la actividad de esta fase de sueño de cada uno de los individuos y lo que encuentran es que aquellos que tienen las pesadillas pues tienen una actividad cardíaca mayor, también tienen una actividad respiratoria mucho mayor y también les hacen estudios de cortisol, que es esta hormona que está relacionada con el estrés. Y aquellos individuos que presentan las pesadillas también tienen niveles más altos de cortisol. Entonces, lo que nos dice este estudio de manera general es que el contenido emocional puede modificar la actividad del sistema nervioso autónomo, no solamente mientras estamos despiertos, sino también cuando estamos dormidos. También es muy importante mencionar que todos estos sistemas fisiológicos no trabajan de manera aislada, sino que continuamente se están comunicando. Un ejemplo de esta comunicación es la que existe entre el cerebro y el corazón. Esta comunicación se da por medio del nervio vago, que es considerado un nervio parasimpático, que más que nada comunica al cerebro con algunos nodos que tiene el corazón, lo cual permite que exista pues esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya que como vimos, cuando estamos en situaciones estresantes o en diferentes fases de sueño, pues empieza a modificar esta actividad cardíaca. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de este nervio vago. Justamente el doctor Stephen Porges creó una teoría que se conoce como la teoría polivagal. Lo que propone esta teoría es que el nervio vago o este nervio parasimpático lo que tiene son dos ramas. Una rama está mielinizada y es la que promueve conductas de socialización, ya que el nervio vago también está estrechamente relacionado con diferentes músculos de la cara, lo que permite pues que tengamos expresiones que nos puedan permitir tener socializaciones efectivas por medio de expresiones de miedo, de felicidad, de tristeza, etc. Y por otro lado está la rama del nervio vago que no tiene mielina. Esta rama lo que hace es que tengamos conductas de inmovilización. Por ejemplo, que ante una situación estresante no sepamos cómo actuar y nos quedemos completamente paralizados. Entonces, de acuerdo con esta teoría polivagal, también se han hecho investigaciones en individuos que tienen trastorno del espectro autista. Y lo que se propone con base en esta teoría es que individuos que tienen este trastorno podrían tener anomalías o un funcionamiento diferente en esta rama del nervio vago, justamente porque ellos tienen problemas o dificultades en el momento de entablar relaciones sociales. Entonces, esto podría deberse a que ellos tienen un incremento de la actividad simpática y un decremento de la actividad parasimpática, lo cual no les permite, pues, entablar estas relaciones sociales. Y ya casi para terminar, esta imagen resume uno de los estudios que llevaron a cabo el grupo de Yurista y colaboradores, donde en un grupo de individuos sanos con una edad promedio de 20 años, les realizaron estudios polisomnográficos con la finalidad de estudiar la relación que existía entre la actividad cerebral y la actividad cardíaca. En este caso tomaron la actividad delta, que es una actividad de baja frecuencia, que tiene un promedio de frecuencia entre 0.5 y 4 Hz aproximadamente. Y por otro lado también tomaron la arritmia del sinus respiratorio, que si recordamos en un inicio mencionamos que tiene una amplia participación del sistema nervioso parasimpático. Entonces, en la parte de arriba de la imagen vemos un hipnograma de sueño que resume todas las fases de sueño por las que pasaron los individuos durante el registro polisomnográfico. En el panel B vemos la potencia de la banda delta y en el panel C
vemos la potencia de la arritmia del cinturón respiratorio. Entonces, de manera muy general, lo que encontraron en este estudio fue que en los rectángulos de color rojo, los individuos cuando se encontraban en una fase de sueño no more tenían un mayor acoplamiento entre la actividad cerebral y la actividad cardíaca, en comparación cuando se encontraban en vigilia o en la fase de sueño more. Y esto se debe de manera muy general a que cuando una persona se encuentra en sueño no more, pues existe un mayor predominio de actividad parasimpática, en comparación con el sueño more, donde vimos que existen pues, una mayor variabilidad de fluctuaciones entre la actividad simpática y parasimpática. Entonces, de manera muy general, lo que nos dice este estudio es que existe un acoplamiento entre la actividad cerebral y cardíaca, no solamente cuando estamos despiertos, sino también cuando estamos dormidos. Y esto nos da indicios de que los diferentes sistemas fisiológicos no trabajan de manera aislada, sino que todo el tiempo están en constante comunicación. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si el doctor quiera agregar algo más. Bueno, como ya se dieron cuenta los que nos hacen favor de ponernos atención, la importancia del sueño como proceso de dormir, ya que, como dice el título, es esencial para una salud física, mental y emocional. Porque ya ven que de manera integral está modificando la actividad del cerebro y también las conexiones que tiene el cerebro, como es el sistema nervioso autónomo, que responde a amenazas reales o ficticias. Reales mientras estamos despiertos, ficticias aun cuando estamos despiertos. Podemos imaginar algún peligro, pero dormidos también, cuando estamos soñando, sobre todo cuando hay pesadillas, entonces el sistema nervioso autónomo responde de manera determinada para aportarle energía al individuo para enfrentarse a esa supuesta amenaza. Y de hecho hay una conexión para llevar a cabo esto que hemos descrito, porque aunque es muy difícil entender las ensoñaciones, si estudiar el proceso de dormir ha sido muy difícil, ya tenemos un poco más de 50 años analizando esta función. El proceso de soñar, como es un proceso subjetivo, pues aún es más difícil analizarlo, pero ya se va obteniendo información. Se sabe que el proceso puede empezar en el tronco cerebral. Ahí se genera una actividad que se llama ponto genículo occipital, que asciende, estimula los hemisferios cerebrales, diferentes áreas donde se almacena la información, es decir, estimula centros de la memoria, y ahí surge historias que se cuentan durante los sueños, y también se activa el sistema nervioso autónomo para correlacionar su función con lo que está soñando el sujeto. Si son pesadillas, inclusive actúa violentamente. Quiero mencionarles que existe una clasificación internacional de trastornos del sueño. Hay más de 100 trastornos, pero están clasificados en diferentes capítulos para estudiarlos. Uno es el trastorno conductual del sueño more, y se llama así porque se presenta este tipo de trastorno durante la fase de sueño more, durante la fase de las ensoñaciones. Cuando se presenta, estos pacientes se incorporan y actúan, y su sistema nervioso autónomo también actúa. Como generalmente son pesadillas, son sueños violentos, ahí se nota que el contenido mental se correlaciona con la actividad del sistema nervioso autónomo. Estos sujetos pueden agredir, entonces es peligroso porque pueden dañar a la persona que duerme cerca de ellos o autolesionarse si duermen solos. Pueden golpear por todas partes y autolesionarse. Entonces ahí se ve una confusión de actividades, de la actividad mental que se genera durante esas pesadillas y la actividad cardíaca que prepara al individuo para enfrentar una supuesta amenaza que solamente existe en su mente.
Entonces, con esto les agradecemos la atención que nos pusieron y también, como siempre, al apoyo de esta unidad de videoconferencias que, gracias a su apoyo, hemos integrado esta información que consideramos muy útil. Como ya les decía, cada mes de marzo de cada año se celebra el Día Mundial del Sueño, porque ya se dieron cuenta, es tan importante como alimentarse. Pues muchísimas gracias por su atención.